trastornos hipertensivos. Vamos a hablar ahora de un medicamento que mencionamos en la clase anterior, que es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, como ya lo dije, es un medicamento de los más, el más beneficioso, que ha demostrado ser de mucho beneficio para estos casos, ¿no? Entonces ahora vamos a ir detallando. Mudo mi celular para que no deje hablar. Entonces, cuando nosotros somos profesionales, nosotros como profesionales obstetras, tenemos que estar conscientes y pendientes de nuestra responsabilidad dentro de las unidades, ¿no? Las unidades especiales. Con este tema de las unidades especiales, ustedes le han puesto tantos nombres, pero tenemos el problema que cuando hablamos de cuidados, el personal de enfermería cree que son dueños ellos de los cuidados. Y entonces quieren intervenir. Ha pasado en varios lugares donde han hecho buceos, ¿no? Unidad de cuidados especiales obstétricos y han terminado peleando y las enfermeras se han metido. Entonces, en el caso de nosotros, el Instituto Nacional Materno Perinatal, no tenemos un museo, tenemos, como somos un hospital altamente especializado, tenemos una unidad donde hacemos la tocólisis y hacemos el monitoreo y atención de las pacientes complicadas, como podría ser pacientes con preeclampsia, eclampsia, o puérperas de atonías, puérperas con desgarros, pues puérperas asmáticas, o sea, pacientes que se están descompensando por algún tema, ellas entran a esa unidad, ¿no? Y tenemos un personal que atiende ahí hasta 3 pacientes, pueden ser 2 tocólisis y una puérpera, puede ser 2 puérperas complicadas, máximo 3 pacientes, ¿no? Entonces, en esa unidad, nosotros, nosotros estamos ahí atendiendo a estas pacientes. Pero para el caso de esta capacitación vamos a mencionar UCEOs, ¿no? Unidades de cuidados especiales obstétricos, donde el profesional obstetra es el responsable del monitoreo clínico del paciente obstétrico delicado. Entonces, nadie puede estar manejando esos medicamentos si no estamos nosotros pendientes. Debemos estar nosotros los que estamos. O sea, el sulfato es un medicamento que se debe monitorizar muy estrictamente y nosotros somos los responsables de hacer esa administración, la preparación, la instalación y la administración del material y también el control de las soluciones endovenosas que forman parte de esta terapia, incluido el reporte de estos casos, porque no solamente el reporte, sino el registro. Una paciente que está con un monitor de esto debe tener una hoja de seguimiento donde se está monitorizando cada cierto tiempo. En este caso, funciones vitales, respuesta al tratamiento y la evolución de lo que estamos esperando lograr, ¿no? En este procedimiento, en este tipo de pacientes, también requiere una atención humanizada, ética y responsable. Cuando hablamos de humanizada, algunas veces hay algunos profesionales que dicen, ¿por qué hablamos de humanizado cuando estamos tratando con humanos? Se supone que es una atención humanizada, pero cuando hablamos en el marco de la humanización, estamos hablando donde nuestro paciente, la persona que estamos atendiendo, esta mujer gestante o puérpera o, o cualquier paciente que acude a nosotros, es el protagonista de esta atención. No somos nosotros, es la persona que requiere una atención y por tanto estamos dedicados a su atención, a su confort, a su recuperación, a un trato adecuado. Y eso implica no solamente que le pongo las medicinas y ya, ¿no? Sino eh, ver que tenga, que les digo, por ejemplo, una sábana seca, que le hayan cambiado el pañal, que haya ingerido alimentos. Pero uno dirá, no, pero eso, yo no cambio pañales. Exacto, usted no cambia pañales, pero tiene un personal técnico al que le debe indicar que no se descuide de eso. De repente, la paciente está complicada y tiene indicación de poder ingerir alimentos vía oral y la paciente no comió y le puedo preguntar, ¿no? De repente no puede comer un manjar grandote, pero sí, ahora si en el establecimiento no tenemos ningún alimento para darle, siempre la familia está fuera, está pendiente, ¿no? Entonces, en mi caso, en el hospital nosotros tenemos a los vigilantes en todos los niveles, llamo al vigilante de la puerta del centro estético, porque ahí está nuestra unidad, y le digo, por favor, el familiar de la paciente, Rosa Pérez, digamos,
el familiar de la paciente Rosa Pérez que traiga agua, que traiga un fruto, que traiga unas galletas, todo envasado. Y entonces a la paciente le doy agüita, le doy... No necesariamente tengo que hacerlo yo, pero el personal técnico, por favor, ahí están las cosas, dele a la paciente, pero no se me va a caer la mano si tengo que hacerlo yo. Darle a la paciente, darle su agua, darle un vaso de jugo, alcanzarle una galleta para que coma algo, para que sienta la paciente que realmente hay una preocupación por su recuperación o por su curación. Todo eso implica trato humanizado, no ser cuestionadores ni inquisidores con su situación de salud, ¿no? Ay, señora, usted está mal porque son 3 cesáreas. O señora, usted está complicada porque no se cuida, está, mire cómo está de obesa. Hay que ayudarla a que se recupere y hay que hacerle entender que debe cuidar su salud. Y que nosotros estamos para apoyarla hasta que se recupere. Entonces, todo eso, ponernos un momento en los pies de esa paciente, eso es una atención humanizada, centrada en su recuperación, en la preocupación por su bienestar, ¿no? Ético, en el caso de ético, cuando hablamos de ético, es mantener mucha responsabilidad en cuanto a los informes, a los diagnósticos, a los comentarios que se hacen, ¿no? Ha pasado, por ejemplo, que uno comenta, ay, fíjate que la paciente que está en la sala tanto, tiene tal cosa, ya, comenzamos a hablar y no nos damos cuenta de que atrás está una persona que es su familiar y se entera. O nosotros comentamos, esta otra persona comenta con otro y después están haciendo una serie de escarnio con las personas, ¿no? Entonces, esas cosas es ético, ¿no? No estar difundiendo sus diagnósticos, su problemática, ¿no? Las cosas que involucran a su caso, su diagnóstico, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esa paciente tiene HIV. Todo el mundo se entera que es un HIV, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dice, irresponsable, ¿no? No es que yo tengo una paciente y la conecto al monitor, al multiparámetro, todo, y me voy a tomar desayuno o voy a mirar televisión al otro lado y la dejo sola. Los equipos son equipos que nos permiten mejorar la atención, pero no son equipos que nos van a decir qué pasa. O sea, nos dan una alarma, pero los que tienen que estar pendientes de esto somos nosotros. Somos nosotros, ¿ya? Por favor. Entonces, por lo tanto, es necesario estar preparados en el manejo de cálculos sobre volúmenes, goteos y horarios, que muchas veces se hacen complicados porque deben usarse fórmulas matemáticas que nos permitan encontrar estas cosas. Estas fórmulas matemáticas algunas veces es difícil recordarlas o aprenderlas, para algunos es mucho más complicado que para otros. Entonces, yo les sugiero, y es lo que hacemos también en la ejecución, que las medidas, los valores, la cantidad de goteos y los tiempos estén pegados en un formulario, en un formato cerca de donde realizamos las preparaciones de medicamentos. Esto hacemos porque no es porque uno no tenga cabeza para acordarse, ¿no? Cuando uno está en estrés, por ejemplo, una paciente, ¿se acuerdan que les conté que tuve una puérpera afroamericana de edad materna avanzada, que está 5, que llegó a un expulsivo? Entonces, esa paciente en menos de una hora estaba a punto de convulsionar. Y yo también puedo estar agotada y en ese momento me aturdo, no me acuerdo de qué cosa le tengo que poner, me demoro en pensar, en sacar la cuenta y pierdo minutos valiosos. Entonces, cuando uno está muy agobiado por una situación, puede olvidarse, puede confundirse. Entonces, los cuadros ahí nos ayudan a estar más rápido. Me he pasado un par de veces, no sé si eso será un indicativo de Alzheimer o qué, que en el momento de crisis no me podía acordar el nombre de la oxitocina. Y decía, prepárame un frasco no me podía acordar de oxitocina. Y me decía oxitocina y me parecía que el nombre que me daban no era ese, ¿no? Es porque uno, aparte del agotamiento en el turno, llega un momento en que está tan agotado y el estrés se complica todo y te parece que tu razonamiento se olvida, ¿no? Entonces, esas cosas nos pueden pasar y no es raro y no es anormal. Lo que tenemos que estar preparados para poder... Arturo, en sala de espera hay 13 personas, creo. Ay, por favor, a ver, míralo, porque me sale acá el mensajito. Sí, usted, Trayeni, y acabamos de habilitarlo. Ya, gracias. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a eso y no está mal. Somos seres humanos, no somos máquinas. Entonces, las ayudas memoria que puedan estar pegadas cerca de las unidades nos van a ayudar a mejorar, a no tener problemas,
a ahorrar algún poco de cosas que nos puedan causar problemas y a reducir tiempos, que es lo más importante, ¿no? Vamos avanzando por acá. Entonces recordemos, yo sé que ustedes lo saben, pero un pequeño recordar no está de más. Sistemas de infusión endovenosa. ¿Cómo tenemos? Tenemos el macrogoteo, 1 mililitro, que equivale a 20 gotas. El microgoteo, ¿no?, que usamos para las bombas, con las bombas de infusión o para medicamentos más delicados. Un mililitro tiene 60 microgotas, ¿no? O sea, cada gota tiene acá la fórmula, ¿no? 20 gotas equivalen a 60 microgotas, acá está. 10 gotas equivaldrán a 30 microgotas, 5 gotas a 15 microgotas y una gota a 3 microgotas, ¿no? Entonces, la fórmula para transformar es el por 3. Eso debemos acordarnos. ¿Cómo es el manejo de la preeclampsia? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos para el manejo de la preeclampsia, lo primero que tenemos es controlar la presión arterial. Vamos a buscar que controlar la presión arterial, vamos a prevenir las convulsiones o su repetición si es que ya se han presentado, ¿no? Optimizar el volumen intravascular. Recordemos que la presión arterial alta, ¿qué hace? Provoca una... Cuando ustedes entienden esta parte, es más fácil entender la importancia de atender rápido a nuestros pacientes. ¿Qué cosa hace la presión arterial? Provoca una vasoconstricción generalizada en todos los vasos. Entonces, cuando yo hablo de optimizar el volumen intravascular, es regularizar el aporte sanguíneo a todos los órganos nobles, a todos los órganos blancos, en esta persona que está sufriendo un cuadro de presión arterial, ¿no? Entonces, la otra es diagnosticar y tratar precozmente las complicaciones, y el siguiente es culminar la gestación. Porque ya hemos hablado también anteayer de que la indicación con respecto a esto, no hay una teoría clara de qué cosa es lo que causa, por qué se causa estos cuadros de presión arterial, por qué se causa en una paciente con el mismo diagnóstico, con las mismas características, en unas sí, en otras no. Entonces, y una de las explicaciones son problemas de la implantación, ¿no? De la endotelio implantación. Entonces, una forma de prevenir este cuadro y es culminar la gestación. ¿Cuáles son las medidas generales para una paciente con preeclampsia? Primero, hospitalización. O sea, no deberíamos dejar que esta paciente se vaya. Nuestro establecimiento no tiene, yo tengo un problema, mi establecimiento no tiene hospitalización. Entonces debo referir a esa paciente. Y lo ideal sería no dejarla que se vaya sola, porque muchas veces las mujeres no entienden el riesgo, no entienden la complicación, ¿no? Entonces pueden agarrar y pueden irse. Alguien está con su micrófono abierto, por favor. Pueden agarrar, reciben la hospitalización, la guardan y no se van a donde tú la has referido. Entonces, lo ideal sería que sea referida como una emergencia, ¿no? A menos de que sea pues una cosa muy leve. Pero si es una preeclampsia ya, debe ser referida. Para ser hospitalizada, con un monitoreo de presión arterial y pulso cada 4 horas, con un control de peso y diuresis diario. Diuresis lo vamos a ver en la siguiente presentación. Con un monitoreo de exámenes de laboratorio, ¿no? Perfil de coagulación, todo lo que es sangre, perfil renal para ver el funcionamiento de riñones, perfil hepático para ver cómo funciona el hígado, proteinuria en orina de 24 horas, mínimamente diario, ¿no? La evaluación de bienestar fetal por lo menos cada 72 horas, ¿no? Entonces, todas estas medidas se deben tomar para evitar complicaciones. Cuando yo estoy haciendo seguimiento de mi paciente, paciente de preeclampsia, tengo que estar controlando. ¿Cómo me entero? ¿Se acuerdan? ¿Cómo diferencio una preeclampsia leve de una preeclampsia severa? Por esos resultados. Ese monitoreo de exámenes de laboratorio me va a ayudar a determinar cuál es leve y cuál es severa. La leve tendrá sus variables, sus resultados de laboratorio normales, y la severa tendrá alterado. ¿Qué quiere decir esa alteración? Quiere decir que hay plaquetas bajas, plaquetopenia ya, porque está habiendo una alteración a nivel de los perfiles de coagulación. Si hay falla renal, también saldrán alterados los resultados, y si hay falla hepática, de la misma forma, ¿no? Entonces, esto es la importancia de controlar a nuestra paciente para saber si tiene chance de esperar o si tiene que terminar ese embarazo ya. En el caso de preeclampsia severa, las medidas generales son vía
vía periférica con catéter 18, solución salina 45 minutos, ¿no? 45 gotas por minuto. Sonda Foley y iniciar control de diuresis horaria. El uso de catéter, sonda Foley es con bolsa colectora. 2, oxígeno por catéter nasal 3 litros por minuto. Si es eclampsia, debe ser con máscara de Venturi al 50%. Es un control estricto de funciones vitales cada 10 minutos. Lo ideal es esté conectada a un multiparámetro. En el caso de preeclampsia severa, debe tener ya una interconsulta a UCIMO, ¿no? Con médicos de UCI, ¿no? Para que puedan evaluar la situación y junto con el ginecobstetra decidir cuál es la condición en la que debe terminar la paciente, ¿no? Ahora hablemos del sulfato de magnesio. El esquema de tratamiento, en el caso de preeclampsia grave y eclampsia, es la administración endovenosa, ¿no? Tiene 2 dosis, tiene 2 formas de administrar primero, o dos etapas, perdón. Pero la dosis inicial o dosis de ataque es lo que vamos a poner de forma inicial para tratar de contrarrestar todo este cuadro. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? El sulfato de magnesio son 4 gramos endovenosos en un lapso de 20 minutos. Entonces, ahora yo les estoy poniendo la dosis, pero después, en la siguiente, les voy a explicar cómo se va a preparar. Sulfato de magnesio, 4 gramos endovenosos en un lapso de 20. Preguntas de exámenes, preguntas de concurso, pregunta básica. El médico le pone, administra sulfato de magnesio endovenoso en 20 minutos. Usted tiene que saber cómo lo va a diluir, cómo lo va a preparar. La cosa es que la paciente debe recibir sulfato de magnesio, 4 gramos, que son 2 ampollas, porque cada ampolla viene de 2 gramos, en 20 minutos. La dosis de mantenimiento, después que le pasé esta dosis de ataque, la dosis de mantenimiento siguiente es sulfato de magnesio, 1 gramo endovenoso por hora, mediante infusión continua hasta completar las 24 horas, ¿no? Entonces ya tenemos dosis de ataque y dosis de mantenimiento. Siguiente, por favor. A ver, acá. Cuando nosotros no cuidamos y monitorizamos bien este manejo, podemos tener una infusión rápida de sulfato de magnesio. Entonces, ¿qué pasa con la infusión rápida de sulfato de magnesio? Puede ocasionar diaforesis o mareos por vasodilatación e hipotensión. Entonces, recuerdan que la presión arterial provoca vasoconstricción y el sulfato de magnesio, vasodilatación. Entonces, pero la medida adecuada va a comenzar. Pero si lo paso muy rápidamente, esto va a provocar vasodilatación y puede la persona sentirse mal, con dolor de pecho, con náuseas, con cefalea, debilidad muscular, palpitaciones, ¿no? Me duele el pecho, siento que me ahogo, siente que se está quemando, siente que se marea. ¿Por qué? Porque hemos infundido muy rápidamente, ha provocado vasodilatación, hipotensión y la paciente se come, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia de monitorizar adecuadamente este medicamento. Entonces, el fármaco, como dijimos, el sulfato de magnesio es el fármaco ideal para el tratamiento y profilaxis en la crisis de gestantes con preeclampsia y eclampsia, dado su relativa inocuidad y amplio margen terapéutico. Va a tener un control inmediato va a permitirnos un control inmediato de las convulsiones en las toxemias severas, preeclampsia y eclampsia del embarazo, y en la nefritis aguda de los niños, ¿no? Sus efectos son anticonvulsivantes y vasodilatadores. Esto de que mencionamos que es relativa inocuidad y amplio margen terapéutico es con una monitorización adecuada del paciente. Vuelvo a repetir eso porque eso es muy importante. Al mismo tiempo va a realizar la corrección de la hipoxemia materna y la acidosis con un control. Creo que me he pasado de la misma, esperen un momento. Está bien. Corrige la corrección de la hipoxemia, requiere un control estricto de presión arterial y control de funciones vitales maternas. Se deben solicitar pruebas hepáticas y pruebas renales. Todo lo que mencionamos antes, pruebas hepáticas, renales, perfil de coagulación, hemoglobina, ¿no? Interconsulta con UCI y con la UCI neonatal también, porque la UCI neonatal debe saber que tenemos una paciente que está con este cuadro y que podría en cualquier momento terminar en sala de operaciones o un parto,
y debería saber eso para, en el caso de que tenga, si es un bebé prematuro y requiere ventiladores, ¿no? Entonces hay que estar pendientes de eso. También las interconsultas son a UCI materna y a UCI neonatal. Una vez estabilizada la paciente, se iniciará el proceso de parto, que en la mayoría de veces consiste en una cesárea de emergencia. Como ya les dije, lo de la cesárea es relativo de acuerdo al diagnóstico de la paciente, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una paciente que es una gesta 5 que está con 6, ya no la van a operar, ¿no? En todo caso, se le puede poner un poquito una acentuación, de repente un antiespasmódico, y con eso ayudamos a que rápidamente complete. Va a ser más rápido el parto que la cesárea y menos complicado que la cesárea. Por eso esto de terminar el parto va a determinarse según el diagnóstico de la paciente. En el postparto, la paciente continuará su hospitalización en la unidad de cuidados intensivos maternos para ver cuál es su condición, cómo va, ¿no? No sé, ni le pregunté. A mí no había. No, normal. Muy bien. A ver, al público vamos a solicitarle que silencien sus micrófonos, por favor. Hay que tratar de no interrumpir la sesión. Gracias, sí, ya silenciaron ya. Seguimos entonces, ¿ya? En el caso de las convulsiones eclánticas que amenazan la vida de la paciente, pueden ser consideradas como una urgencia vital. Estas pueden producirse antes del parto, durante o después del mismo, y pueden aparecer aún con niveles de hipertensión no considerados graves. Por eso es muy importante la atención prenatal y ver cuántas... 9751 25 155. Hay que colgar a esa persona que está con su micrófono ahí. Ahora sí, ya silenciamos a todos. Entonces, dijimos que la paciente debe estar en control estricto de funciones vitales, sobre todo la presión arterial, control en hoja aparte para hacer el seguimiento, de preferencia estar conectada a un multiparámetro que nos ayude a monitorizarla de forma adecuada. Se debe hacer control de laboratorio con perfil hepático, renal y perfil de coagulación, también control de hemoglobina. Y si aún es gestante, hacer un control de una evaluación de bienestar fetal para ver cómo está. Y las interconsultas, no, ya eso ya las veo. Con UCI, con NEO. En el postparto, la paciente continúa en hospitalización en cuidados intensivos maternos, ¿no? Ya ven que hace el que están hablando, me distraen y vuelvo a repetir todo. Estamos acá con las convulsiones eclánticas. Dijimos que era una urgencia vital que pueden producirse antes, durante o después del parto y pueden aparecer aún con niveles de hipertensión baja. Lo que les decía acá es de que es de suma importancia que nosotros en esta parte entendamos que la paciente que es controlada en un establecimiento de salud de primer nivel o de segundo nivel y que para el llegado al momento del parto tenga sus datos basales de presión arterial, unos datos basales adecuados, tomados por un profesional competente que esté seguro de que ese es el dato, ¿no? Yo, por ejemplo, les cuento cuando voy a cardiología, porque soy hipertensa límite. Entonces, el doctor agarra y él no espera que nadie le tome la presión arterial a su paciente. El cardiólogo toma él mismo la presión a todos sus pacientes. Otra vez, vamos a silenciarlas. Él mismo se sienta, está siendo su paciente y le toma la presión. O sea, no espera que nadie, que afuera nos tomamos la presión, a él no le interesa eso. A él le interesa estar seguro de que la presión que está tomando su paciente es la correcta. Entonces, él mismo le toma. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Nosotros mismos debemos tomar la presión a nuestros pacientes para saber, porque ese dato basal es sumamente importante para este tipo de cuadros. El paciente puede llegar con 120-80 y nos parece que está bien dentro del marco normal, pero ¿qué pasa si ella en su control, en todo su tiempo que le hemos controlado durante la gestación, su atención prenatal, su presión de ella es 80-60? Y ahora viene con 120-80. ¿Ah? ¿Habrá subido o no habrá subido? Ha subido bastante.
Y entonces estos pacientes son los que a veces pueden convulsionar aparentemente con una presión normal. Lo que pasa es que no hemos mirado su basal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. El manejo del eclampsia requiere el control de las convulsiones y la prevención de la recurrencia con sulfato de magnesio. O sea, que tenemos pacientes que son, que ya han presentado este cuadro, que están con el diagnóstico de eclampsia, que requieren un control de convulsiones y prevención, van a requerir el uso de sulfato de magnesio. Y tenemos que terminar con ese cuadro de eclampsia. ¿Cómo se termina? Terminando el embarazo. Entonces, en el caso de eclampsia también se usa, igual que preeclampsia severa, eclampsia, en todos estos casos se usa sulfato de magnesio 4 gramos endovenoso diluido en 20, no en bolo, en 20 minutos, ¿no? Entonces el sulfato, esa es la dosis de ataque. El sulfato de magnesio está asociado con reducciones clínicamente significativas a la muerte materna. Eso no lo dice cualquier autor, lo dicen muchas evidencias de investigaciones, que más adelante vamos a ir viendo, que está relacionado a la disminución de la muerte materna, ¿no? Además, otra ventaja es que es accesible y su administración y el control resultan relativamente sencillos. Se le puede administrar por vía intramuscular cuando no se dispone de personal con experiencia en la administración. Anteayer hicieron una pregunta y hablaron del sulfato como intramuscular. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy, como les dije, en un establecimiento de salud, alejado, arriba en el cerro, donde la única forma de bajar es en mula o a caballo o caminando? Entonces yo en este caso le podré poner a la paciente un soporte para poner el sulfato de magnesio endovenoso cada 20 minutos, dosis de mantenimiento. ¿Podría usar eso? No voy a poder, porque la paciente está viniendo tal vez en una camilla, entre 2 o 3 personas, atrás de una camioneta, en una mula, qué sé yo. Entonces, o caminando, porque no hay más, ¿no? Cargada con 2 o 3 personas, le hacen una hamaca y 4 personas vienen cargando a la paciente porque no hay otra forma. Entonces, en esos casos yo no voy a poder usar endovenoso porque no voy a tener cómo ver el soporte de esta situación. Entonces, puedo usar intramuscular porque no cuento con las condiciones para poder usar endovenoso. De repente en mi centro más arriba no hay, o la persona que está ahí no es experta en la instalación de los catéteres, y entonces no puede poner. Puedo usar intramuscular. Mucho antes, cuando yo era interna en emergencia de maternidad, llegaban las pacientes y decían, es una preeclampsia, pam, pam, una ampolla en cada nalga, o sea, le estaban poniendo 4 gramos. Y se trabajaba así, y después recién le ponían la dosis endovenosa para mantenimiento. Mientras la controlaban, le ingresaban, le evaluaban todo, ¿no? Entonces, ya, bueno, sigamos. El antídoto en el caso de exceso de sulfato de magnesio, una dosis mayor o que estemos presentando a una paciente con intoxicación por sulfato de magnesio, es ¿no? ¿Qué pasa? El exceso de calcio dice aumenta la cantidad de acetilcolina liberada en respuesta a los potenciales de acción neuromuscular. Por ello, cuando existen signos de hipermagnesemia, el antídoto más lógico es el gluconato de calcio. 1 gramo diluido que se administra inyectado durante 3 a 5 minutos. ¿No? Entonces, 1 gramo lo puedo diluir en un frasquito de 100, de 200, es que no tengo de 100, y lo coloco y lo programo para que pase en 5 minutos diluido. Y se va a recuperar. Solamente una vez he visto una paciente intoxicada por sulfato de magnesio. Y les cuento porque de repente nunca vamos a ver. Lo ideal sería que nunca veamos, ¿no? Porque si estamos manejando bien a esta paciente, no deberíamos ver ninguna intoxicación por sulfato. Ahora, la intoxicación que menciono no es porque el sulfato, la paciente sea alérgica al sulfato, sino porque de repente se le ha administrado mucho medicamento y la paciente se está intoxicando por el exceso. ¿Ya? Entonces, llegué a la guardia, encontré una puérpera que se supone que debería tener su hoja de monitoreo. Toda la noche he estado con sulfato de magnesio desde las 9 de la noche. Y a mi entender no la habían monitorizado adecuadamente. Entonces yo le pregunto a la colega y le digo, ¿no es a su hoja de reporte? Uy, me dice, no le he hecho porque estaba ocupada, tiene otros pacientes. Bueno. Miro el frasco, no es coherente las horas que de lo que me debería haber pasado con lo que había en el frasco. Hablo con la paciente, no, me dice, es una paciente chinchosa, no quiere ni responder.
no responde, tú le hablas, no te hace caso. Entonces, yo le comienzo a preguntar a la señora cómo se encuentra y la señora te mira así como si estuviera en otro mundo, ¿no? Abre sus ojos, vocea, pareciera que tiene la lengua edematosa, no puede hablarte, te murmura solamente algunas cosas que no es ilegible. Le miro los ojos, está así toda, que no puede abrir los ojos, con las pupilas un poco dilatadas. Y miro su bolsa de orina, es su bolsa colectora, porque el sulfato debe ir con bolsa colectora, ya dije. Entonces, estaba colúrico, apenas de orina. Le puse un cloruro, solo la comencé a hidratar y le preparé, llamé al médico, mientras que el médico venía porque era cambio de turno, le puse su gluconato de calcio. Y le comencé a pasar su gluconato y también cloruro solo, diluido, para que reciba pues un líquido solo.